o es la colina de Megido. Y además se refiere a la planicie o a la llanura de Esdraelón. Este valle se ubica a 90 kilómetros al norte de Israel y es el lugar donde Dios reunirá a todas las naciones para entrar con ellas a juicio. Según la descripción de la sexta plaga mencionada en Apocalipsis 16, 12 al 16, este se dará en el futuro, ¿verdad? Será un lugar donde Dios reunirá a las naciones para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Dios traerá a ese lugar llamado monte o montaña de Megido a las naciones, pero será más que todo un lugar de reunión y de preparación, porque en sí la guerra se dará en los montes de Israel, es decir, que no se limitará únicamente a esa llanura de Esdraelón. Tiene otros nombres también ese lugar. Se le ha conocido como el Valle de Josafat, se le conoce también como Megido. En la antigüedad, pues ahí se llevaron a cabo algunas guerras importantes y por eso el lugar pues se conoció como un lugar de batallas. Y en el futuro, según la palabra de nuestro Dios, ese será el lugar de reunión y de preparación para esa gran batalla que tendrá una trascendencia mayor a la de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, porque todas las naciones serán convocadas, atraídas hacia ese lugar por nuestro Dios. El anzuelo divino llegará hasta ellos para traerlos a juicio. Vamos a tomar una lectura en Apocalipsis 16, 12 al 16. Así. Y el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la gran batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean sus vergüenzas. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Si notamos acá, hermanos, nos habla de que este acontecimiento se trata de una plaga, ¿verdad? Una de las 7 plagas postreras que se darán previo a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros vemos en el libro de Apocalipsis capítulo 15, versículo 1, dice que esas 7 plagas postreras es la ira de Dios consumada. A través de esas plagas, Dios muestra su furor, su indignación contra todos aquellos que han descuidado o han negado la adoración al verdadero Dios, aquellos que se han unido a un sistema de adoración idolátrico. Dice que caerá sobre aquellos que tienen la señal de la bestia. Y en estas plagas, nuestro Dios muestra esa ira, ese juicio retributivo. Y la sexta plaga consiste precisamente en reunir a las naciones, en traerlas hasta un lugar llamado Armagedón, para luego darse lo que es esa guerra, ese conflicto. Pero ese conflicto, pudiéramos en un primer momento decir que es entre
el pueblo de Israel y lo que es las naciones de todo el mundo. Pero en realidad, hermanos, se trata de una guerra entre nuestro Dios y las naciones. Así lo debemos de entender, que es una guerra entre Dios y las naciones. Quisiera que prosiguiéramos y viéramos algunos detalles, como por ejemplo, ahí en el libro de Apocalipsis dice que de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta salían 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Una de las características de las ranas es que brincan, ¿verdad? Que van de un lugar a otro y están inquietas. Así, hermano, esos espíritus que Juan ve salir de la boca del dragón, ¿verdad? El dragón se refiere a Satanás, la serpiente antigua, que es el diablo, ¿verdad? Según Apocalipsis capítulo 20, versículo 2. Pero también dice de la boca de la bestia. La bestia representa al poder político secular en sus distintas manifestaciones. En este tiempo, pues, sabemos que cuando habla de la bestia se refiere a lo que es el cuarto reino que vio Daniel. Daniel vio una visión de 4 bestias y la última era espantosa y horrible. Y se trataba del poder o del reino o imperio romano. Pero luego ese imperio se convierte en un poder más que político y militar, se convierte en un poder religioso. Pero también ese poder, pudiéramos decir que también se trata del falso profeta. El falso profeta simboliza a toda religión que habla engaño. Y pudiéramos también vincular a lo que es ese falso profeta con la gran ramera de Apocalipsis capítulo 17. Entonces, cuando nos dice de que los 3, de la boca de estos 3 seres, ¿verdad? El dragón, la bestia, el falso profeta, salen esos espíritus inmundos y que van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos para la gran batalla, pues normalmente de lo que sale de la boca son palabras, ¿verdad? Y en el caso, pues, lo que sale de estos poderes o de estos seres que mira Juan, efectivamente es abundancia de palabra, caudales de ideas, de filosofías y de pensamientos contrarios a la voluntad de Dios. Sabemos que Satanás siempre ha tratado de atacar los planes de nuestro Dios. Se ha opuesto a la voluntad de Dios y trata de influir negativamente. Y lo hace a través de la bestia, ¿verdad? Que es la que se encarga de dar ese cáliz del vino de su furor a todas las naciones. Según Apocalipsis 17, allí se mira, ¿verdad? Que quien monta la bestia es una ramera y la que se ha embriagado de la sangre de los mártires. Y esta bestia, ¿verdad? Hace señales y prodigios mentirosos y también convence y tiene autoridad, tiene influencia en los reyes de la tierra. Y también el falso profeta, que es toda la falsa religión, es una extensión, pudiéramos decir, de la bestia, porque como dice la palabra de Dios, que tal es la madre, tales también son las hijas. Y estas ideas, estos espíritus que salen de Satanás directamente, ¿verdad? Influirán para que en el corazón de los gobernantes del mundo entre ese deseo conquistador, ese deseo de poder atacar al pueblo elegido por Dios, que es la nación de Israel, ese pueblo singular y especial tesoro que Dios escogió para que fuese su pueblo. Desde el Antiguo Testamento, allá en Éxodo capítulo 19, versículo número 5, dice: si ustedes guardan mi pacto y dan oído a mi mandamientos, ustedes serán un especial tesoro para mí. Yo los voy a hacer una nación santa, un pueblo de reyes y de sacerdotes.
Entonces, van a subir esos pensamientos en el corazón de los líderes políticos para poder atacar a la nación de Israel. Y dice ahí Apocalipsis que estos van para hacer esa guerra, van para esa batalla. Lo que no saben es que allí en los montes de Israel quedarán tendidos, quedarán sepultados sus cuerpos, sus ejércitos y todo su armamento. Proseguiremos entonces con nuestro tema y vamos a ver a otro profeta que nos habla acerca de estos acontecimientos, y es el profeta Ezequiel. En el capítulo 38, vamos a leer la palabra de nuestro Dios. Dice el versículo 1, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él diciendo, así ha dicho Jehová el Señor, yo estoy contra ti, Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y te pondré garfios, quijadas, y te sacaré a ti junto con tu ejército a caballos y jinetes completamente equipados, una gran multitud con paveses y escudos, armados todos ellos con espadas. Persia, Cus, Fut con ellos, todos ellos con escudos y yelmo. Gomer con todas sus tropas, la casa de Togarma, de los confines del norte con todas sus tropas, y muchos pueblos estarán contigo. Me detengo aquí un momento, hermanos, para hacer como una explicación necesaria, ¿verdad? Muchos piensan de que este capítulo de Ezequiel, capítulo 38, no puede tratarse de eventos futuros, porque el armamento que es mencionado aquí ya no se utiliza en la actualidad. Por ejemplo, habla de espadas, de paveses, de escudos, de yelmo y todas esas cosas que se utilizaban en el pasado. Habla de caballos. Entonces, pero acordémonos que eso era lo conocido en aquel entonces, en el tiempo del profeta Ezequiel. Pero lo interesante es cuando nos dice que estos están completamente equipados con todo el armamento. Quiere decir de que aunque la profecía menciona caballos, eso no necesariamente significa caballos literales como en el pasado, sino que esos caballos hoy pudiéramos traducirlo a tanques de guerra. Pudiéramos hablar acerca de misiles aéreos, de buques, de armas nucleares, de un montón de armamento sofisticado que existe hoy en este tiempo, incluso armas químicas, ¿verdad? Armas bacteriológicas. Por la palabra clave aquí es que estos ejércitos que suben contra la nación de Israel están completamente equipados. Van con todo el armamento pesado, con todo el arsenal de guerra para poder llevar a cabo esa conquista. Dice, prepárate y está alerta, tú y toda tu multitud. Aquí vemos que quien comanda, quien lidera, es llamado Gog. Ya vamos a ver qué representa esa palabra, ¿verdad? O si es una nación, Gog. Y dice, va acompañado con una multitud de ejércitos. Y dice, prepárate y está alerta tú y toda tu multitud que se ha reunido contigo. Y sé tú su comandante, su jefe, ¿verdad? Al mando. De aquí a muchos días serás visitado. Al cabo de los años vendrás al país salvado de la espada, contra gentes recogidas de entre muchos pueblos, en los montes de Israel que fueron una desolación. Fueron sacadas de entre las naciones y todas ellas vivirán confiadamente.
Todo esto, hermanos, se dio después del año de 1948, cuando se da, hermanos, lo que es la independencia de la nación de Israel. Pues Israel regresa a su tierra, comienza a reconstruir, comienza a plantar viñas, a edificar ciudades muy hermosas, a trabajar en el área de la agricultura, la ganadería, comienza a hacer producir una tierra que era un desierto para que se cumpliera la profecía de nuestro Dios, ¿verdad? Que aquel pueblo que había sido por un tiempo castigado, había sido echado de su tierra para andar errantes y sufrir maltrato, sufrir vejaciones a causa de su pecado. Esa nación era necesario que regresara a establecerse nuevamente a esa tierra prometida por nuestro Dios. Y dice, ese pueblo, el cual subió y ha venido a convertir aquellos montes de Israel, aquello que fue un desierto, vinieron a hacer una tierra productiva a través de regadío, ¿verdad? A través de mucha implementación ahora en día de muchas cosas que ellos mismos inventan, ¿verdad? Para que aquella tierra ahora sea una tierra deseable, sea una nación la cual es envidiable, porque en sus escasos, ¿qué? 20,000 kilómetros cuadrados que tiene, es una nación que no tiene nada que envidiarle a las demás naciones. Incluso es una de las naciones que tiene armas nucleares. En la investigación científica, ellos están muy preparados en la medicina y en todas las ramas. Israel es puesto como un jefe, es puesto como una nación ejemplar, que de la nada ellos se han hecho de todas esas cosas que ahora tienen, pero esto es una bendición de Dios. Y dice, fueron sacadas de entre las naciones. Allá en Deuteronomio capítulo 28, hermanos, vemos nosotros que si el pueblo desobedecía a la voluntad de Dios, Dios los iba a esparcir en las naciones. Y eso sucedió primeramente en tiempo de el imperio de Babilonia, ¿verdad? Y mucho antes los asirios, en el año 722, lleva cautiva a las 10 tribus y luego Babilonia a las otras 2 tribus restantes, Judá y Benjamín. Pero luego hay un regreso en tiempo de Esdras y de Nehemías, hay una reconstrucción de los muros. Pero luego, hermanos, en el tiempo de Jesús, ellos menospreciaron al divino maestro y por lo tanto Dios pues esparce nuevamente a esa nación, ¿verdad? Y en el año 70 es destruido el templo de Jerusalén y los israelitas tienen que nuevamente salir de su tierra, se da lo que es la diáspora y el pueblo de Israel pues tiene que andar errante por haber menospreciado, por haber tenido en poco a nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Pero luego, hermanos, viene el cumplimiento, ¿verdad? De que esos huesos secos espiritualmente, esos huesos sin esperanza, un día tendrían que juntarse. Y al juntarse, pues llegará un momento en que también Dios le va a dar vida. Esa es la profecía de los huesos secos de Ezequiel capítulo 37, ¿verdad? Que es un tema aparte, pero vemos que aquí en el capítulo 38 nos menciona algo sobre esto. Dice que Gog y sus acompañantes van a subir contra esa tierra que ahora es un jardín, que ahora es un lugar productivo. Dice, subirás tú y vendrás como una tempestad, como un nublado que cubra la tierra, serás tú con todas tus tropas y mucho pueblo contigo. Es decir, que van a ser numerosos ejércitos y que van a venir con ímpetu, van a venir como una tempestad, como un nublado y van a cubrir la tierra. En el tiempo pasado, cuando habían guerras
que el pueblo de Israel libraba, dice, y era el número de sus ejércitos como la arena del mar. Y esto es como decir, eran incontables. De esta manera también será en el futuro un ejército enorme, ¿verdad? Si ha dicho el Señor, dice, cuando llegue el día, te pondré, dice, te vendrán, perdón, a la mente. Aquí vienen, hermano, esos espíritus inmundos a manera terrana. Te vendrán a la mente ideas y pensamientos malvados. ¿De dónde vienen esos pensamientos, hermanos? Vienen de alianzas estratégicas, alianzas de las Naciones Unidas, alianzas del mismo poder romano, alianzas, hermanos, de los mismos movimientos ecuménicos y de todo eso, hermanos, que se opone a la voluntad de Dios y que se origina en Satanás, porque son espíritus malvados, ¿verdad? Y esos pensamientos, dice, subirán en tu corazón y dirás, voy a invadir, mire el pensamiento, voy a invadir a un país indefenso. Voy a atacar a gente tranquila que vive despreocupada. Y todos ellos habitan en ciudades sin muralla, ni puertas, ni cerrojos. Se dice que para cuando se lleve esta batalla de Armagedón, Israel estará confiado. De alguna manera las Naciones Unidas buscan establecer la paz en las naciones del mundo. Una paz la cual es aparente, una paz la cual es una hipocresía, una paz no como la que da el Señor. Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. Entonces, el mundo, las Naciones Unidas andan buscando ese equilibrio, esa tranquilidad, y de alguna manera en algún momento la van a lograr, pero el Señor dice, no hay paz para los malos, dijo Jehová. Será una paz fingida, pero eso hará que el pueblo de Israel de alguna manera esté confiado, y por eso dice la palabra de Dios, cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina, porque estos habitan, dice, en ciudades que no tienen murallas, ni puertas, ni cerrojos, y los despojarás de todo, y tomarás botín entre ellos, y pondrás tus manos sobre tierras antes desiertas y ahora pobladas, sobre el pueblo que recogí de entre las naciones y que ahora tiene ganado y posesiones y habita en el corazón de la tierra. Israel, hermano, es el ombligo, dice, por la versión antigua, el ombligo de la tierra, el centro de la tierra. A ese centro, hermano, será también el centro de atención de todas las naciones del mundo. Acordémonos que esta es la sexta plaga. El mundo estará en quiebra. Las plagas anteriores causarán gran estrago a nivel económico, a nivel político, a nivel de todo, hermano, afectará porque imagínense, la primera plaga consiste en úlceras malignas, las cuales causarán gran daño, son dañinas. Estas úlceras, tanto médicos también serán afectados. La medicina no podrá contra estas enfermedades, tendrán que admitir que es el dedo de Dios el que está obrando y no podrán hacer nada para erradicar o minimizar sus efectos, porque ahí se cumplirá lo que dice el Señor, destruirá la ciencia de los sabios y de los entendidos. Entonces, esa plaga de las úlceras hará que el aparato productivo de las naciones se paralice. Si no, veamos cuando hubo la pandemia, hermanos, muchas empresas pequeñas y medianas quebraron. Aquellas empresas que tenían activos robustos sobrevivieron, pero ahora imagínense una plaga de unas llagas, de unas úlceras malignas que imposibilitarán al hombre seguir el rumbo normal. Ahora, de luego viene la plaga de que las
en el mar, dice que todo animal, todo ser viviente murió, y salieron a flote, ¿verdad? A la orilla de la playa, todos aquellos animales marítimos, y eso causa de que también no haya empresas pesqueras, causa de que también las empresas hidroeléctricas también fracasen. Todo lo que tiene que ver con la vida en el mar, todo esa industria marítima llega a su fin. Pero luego viene aquella tercera plaga donde se convierte los ríos y las fuentes de las aguas en sangre. Entonces, todo esto, hermano, el sol calienta 7 veces más y quema la piel de los hombres. Todo esto causará dolor, causará angustia. Entonces, hermano, los países empezarán a sentir los efectos verdaderamente de las plagas. Y entonces el pueblo que no tendrá esas plagas será Israel y la iglesia de Dios, hermano. Así de claro, solamente el pueblo de Israel, porque Dios guarda sus promesas, sus pactos con Abraham, hermano. Y la iglesia, hermano, que es el pueblo escogido, el pueblo redimido, para que se cumpla la palabra de Dios, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, pero a ti no te llegará. Entonces, siendo que el pueblo de Israel tiene abundancia de alimento, tiene abundancia en todo sentido, no ha sido afectado, tienen reservas de comida y también de riquezas, porque cuando se cumpla en su totalidad lo que es la profecía de los huesos secos, es decir, que el pueblo de Israel, aquellos huesos que no tienen espíritu, no tienen vida, pero comiencen a juntarse propiamente, es decir, a formarse nuevamente el cuerpo, las naciones comiencen a sentir que de sus territorios se van los judíos, y los judíos, hermanos, son personas inteligentes, personas emprendedoras, personas que tienen y han acumulado gran riqueza, y esa riqueza se la llevan cuando ellos regresan a la nación de Israel. Entonces, hermano, ellos van a concentrar la mayoría de riquezas en Israel, y las naciones irán a la quiebra. Entonces, la intención es ir a tomar botín, ir a tomar despojos y repartírselo entre ellos. Y dice, vas a un pueblo indefenso, a un pueblo que es pequeño en número y en territorio. Israel, hermano, comparado con las grandes naciones que vendrán contra ellos, hermano, es insignificante. ¿De dónde vendrá el ataque, hermanos? Dice Ezequiel 38:15. Entonces dice, vendrás de tu país, de las regiones del norte, y contigo vendrán grandes y poderosos ejércitos, todos ellos a caballo. El capítulo 39, verso 2 dice, voy a hacerte venir del norte para que ataques a los montes de Israel, según Ezequiel 39:2. Si nosotros en un mapa ubicamos a la nación de Israel, hermano, y que es, según la escritura, ¿verdad?, el centro de la tierra o el ombligo de la tierra, y nosotros trazamos una línea hacia el norte de Israel, vamos a encontrar que al norte está la nación de Rusia, que es el país más grande en extensión territorial y también con uno de los ejércitos más poderosos. Es una potencia mundial. Entonces, pero vamos a pasar acá, hermano, lo hice para que ustedes vean que Israel habita, dice, en el corazón de la tierra, ¿verdad? Y nosotros vemos que de todas partes del mundo, hermanos, van a venir. Ahí nos menciona a Mesec, a Tubal, a Gomer, a Togarma, a Fut, a Persia, a Etiopía, a Seba y Dedán. Y de todas esas partes, hermanos, van a venir. Habla también allá Apocalipsis que el río Éufrates se va a secar para darle paso, dice, a los reyes
del oriente. Por lo menos, hermanos, son dos reyes, porque habla en plural. En el oriente, las naciones que están ubicadas son China, Corea del Norte, Japón, que son potencias que tienen grandes ejércitos y están en constante entrenamiento para la guerra. Veamos quién es Gog en esta profecía, hermanos. Dice de que Gog es el único nombre que aparece ahí en Ezequiel 38 y que no corresponde a una nación, sino a un poder manifestado por un gobierno. La escritura lo identifica como el príncipe soberano de Mesec y Tubal, es decir, va a ser un gobierno de una nación. Y esa nación, ¿cuál es? Porque dice, Gog es el príncipe soberano o es el gobierno de una nación. Dice de Mesec y Tubal. O también habla de Magog, ¿verdad? Gog dice en tierra de Magog. Magog, ese término es usado para describir la región en la cual vivían los descendientes de Magog. De acuerdo a Génesis 10, hermanos, los invito a que ustedes cuando tengan tiempo vean todo el capítulo. Ahí vemos la descendencia de los tres hijos de Noé, la descendencia de Sem, Cam y Jafet. En este caso, hermanos, Magog dice de que era uno de los hijos de Jafet. Y según el historiador Flavio Josefo, dice que los descendientes de Magog eran llamados escitas por los griegos. De acuerdo con la enciclopedia británica, dice de que el pueblo escita vivía al norte del Mar Negro y al norte de las montañas del Cáucaso. Y esta área forma hoy parte de lo que es Rusia. Gesenio, el erudito hebreo, dice que los descendientes de Magog eran un pueblo grande y poderoso que habitaban en los remotos extremos del norte. Es decir, los lugares geográficamente siguen siendo los mismos con diferente nombre. Ahora dice de que estos escitas, que eran los que poblaron estas tierras, estaban o vivían al norte del Mar Negro. Eso es parte del país de Rusia. Ustedes ven, hermanos, esta potencia de Rusia, todo lo que está en rojo, hermanos, es Rusia, es el país más grande del mundo. Y entonces, hermano, ustedes pueden ubicar allí al Mar Negro, ¿verdad? Ahí vemos que está a mi izquierda, ¿verdad? Ahí no sé si lo logran ver. Y allí, hermano, está en esa parte lo que es los escitas, ¿verdad? Y que ahora es Rusia, ¿verdad? También habla de Mesec. Mesec, hermanos, viene a ser Moscú. Moscú es la capital de Rusia. Y dice que Mesec era el sexto hijo de Jafet, según Génesis capítulo 10, versículo 2. Y como tal, su descendencia históricamente puede ser encontrada en las regiones que precisamente están al norte de Israel. Mesec o Mesech es el padre de una tribu, los Moschi o los moscovitas, que habitaron en las montañas, también conocidas como con ese mismo nombre, y que se encuentran ubicadas entre el mar Caspio y el mar Negro. Siempre Mesec entonces sigue siendo Rusia, ¿verdad? Y Tubal es lo que también se conoce ahora como la ciudad de Tobolsk. Es una capital histórica de Siberia, pero que es siempre parte de Rusia. Entonces, cuando dice Gog es el príncipe soberano de Mesec y Tubal, pudiéramos traducirlo, es el príncipe de Moscú y de Tobolsk, que son dos ciudades actuales de Rusia. Entonces, dice que ese pueblo se le menciona junto con Mesec y es uno de los hijos de Jafet también. Entonces, hermano, ahí vemos nosotros, ¿verdad? En el mapa, vemos a Magog, ¿verdad? Utilizando esa geográficamente territorio ruso. Vemos a Mesec, vemos a Tubal. Entonces, siempre solo en distinta posición, digamos, del mismo país de Rusia, pero sigue siendo, ¿verdad? Hoy siendo identificado como la nación de Rusia la que va a comandar ese ataque, ¿verdad?
También tenemos a Persia. Permítame un momento. No logro ver bien. Muy bien. Persia. Dice que esta nación es conocida hoy en día como Irán. Déjeme decirle que los iraníes son uno de los enemigos más acérrimos que tiene el pueblo de Israel. Irán no reconoce, de hecho todos los países árabes no reconocen la existencia del Estado de Israel, al que denominan una entidad sionista, y han reiterado en distintas ocasiones que apoyarán cualquier medida para hacerlo desaparecer. Quieren echarlo al mar, que Israel deje de ser una nación. Ellos no se explican cómo Israel volvió otra vez a ser reconocido por las Naciones Unidas como un país independiente, como una nación. Entonces los iraníes son una nación que tiene su propio armamento y ellos mismos lo fabrican, ¿verdad? Son expertos en armas y es mencionado aquí como el país de Persia, ¿verdad? También menciona a Cus. Cus es el primogénito de Can y parece que Cus dice significa negro. En algunas traducciones dice Etiopía. Y no debe confundirse con la moderna Etiopía, sino que la Etiopía descrita por Ezequiel está ubicada al sur de Egipto y corresponde al moderno país de Sudán. También está Fut. Fut dice de que en algunas traducciones dice Libia. Es notable, dice que el antiguo país de Libia corresponde al país actual de Libia, o sea, mantiene su nombre y pensaríamos que el país, dice, cambiaría de nombre después de 2500 años, pero no lo ha hecho. Y habla también de Comer y Togarma. Estos antiguos nombres se ubican en lo que hoy es el país de Turquía, ¿verdad? También algunos hablan de Arabia Saudita, ¿verdad? Como una de estas naciones. Y pudiéramos también ver la siguiente diapositiva, ¿verdad? En donde, permítame un momento, en donde pues hay algunos nombres de naciones como es conocido ahora en día, ¿verdad? Por ejemplo, Asiria es Irak. Habla de otras naciones, ¿verdad? Pero vamos a pasar, hermanos, a ver otros aspectos. Ya vimos, ¿verdad? Que algunas naciones que son mencionadas directamente, pero allá en Joel capítulo 3, versículo 2, dice que de todas las naciones vendrán a ese lugar del valle de la decisión. Y Apocalipsis 16 y verso 16, pues nos dice de que de todas las naciones van a venir. Entonces, ahí en Ezequiel únicamente menciona a los países más cercanos a Rusia que vienen en apoyo, ¿verdad? Y allá en Apocalipsis nos habla de los reyes del oriente, ¿verdad? Que son los chinos, los japoneses, los coreanos. Son naciones, son potencias mundiales. De hecho, China se perfila como a llegar a ser como económicamente la primer potencia, ¿verdad? Ahorita China se disputa en economía la posición número 1 con Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, vemos que se trata de naciones poderosas. Ahora, el anzuelo que hablan, de dice, pondré garfio para atraerte, pondré garfio en tus quijadas, dice. Eso es como cuando usted va de pesca, ¿verdad? Y usted tira el garfio, ¿verdad? Y ahí viene el pez. Entonces Dios también va a poner una carnada en ese garfio, un atractivo para atraer a las naciones al valle de la decisión, y ese atractivo va a ser las riquezas del pueblo de Israel. Dice, vas a venir porque va a subir en tu corazón ese pensamiento malvado de que vas a despojar a mi pueblo de sus riquezas, de todo lo que ha logrado obtener, su oro, su plata, su ganado, sus posesiones. Actualmente pues se sabe que también Israel cuenta con recursos de gas natural
Entonces, todas esas cosas, todas esas riquezas van a ser ese anzuelo que Dios va a usar para atraer a las naciones a esa gran batalla final. Ahora, dice que nuestro Dios será quien atraerá a las naciones al valle de la decisión. Lo que León le mencionaba de el profeta Joel, ¿verdad? Capítulo 3, versículo 2, dice, porque he aquí que en aquellos días y en aquel tiempo haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén y reuniré a todas, óigalo bien, todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo. Mire, ¿por qué va el Señor a pelear? ¿O por qué va a ser una pelea contra Dios? Porque tocar a Israel, dice, es tocar a la niña de los ojos de Dios, según Zacarías capítulo 2, versículo 8, ¿verdad? Es su pueblo escogido, es su especial tesoro. Y dice, y de Israel mi heredad, a causa de ti, ¿verdad? Yo voy a llevar a juicio a estas naciones. Y dice, a quienes ellos esparcieron entre las naciones. Bien, Joel capítulo 3, versículo 12 dice, despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Joel 3:14, siempre el mismo capítulo 3, dice, muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. Es llamado también valle de decisión y también llamado Armagedón, ¿verdad? Montaña de Megido, según Apocalipsis 16:16. Te quebrantaré, dice. Te traeré sobre los montes de Israel, sacaré tu arco de tu mano izquierda, dice, y derribaré tus saetas de tu mano derecha sobre los montes de Israel. Este es el otro detalle que hablaba hace un momento, hermano, que el lugar de la pelea, el lugar de la batalla no será exclusivamente el monte de Megido o el valle de la decisión o el valle de Josafat, como se le conoce, sino que será todo, hermano, los montes alrededor de Israel, todo, hermano, lo que está ahí cercano, dices, te traeré sobre los montes de Israel y caerás tú y todas tus tropas, es decir, Rusia y todos sus aliados caerán. Y los pueblos que fueron contigo, dice, a aves de rapiña de toda especie y a las fieras del campo te he dado por comida sobre la faz del campo, caerás porque yo he hablado, dice Jehová el Señor. Ahora, hay un detalle también, hermano, en esta guerra, y es que al iniciarse esta guerra, hermano, al subir estas naciones e iniciar la batalla, Israel, hermano, estará en gran desventaja e irá perdiendo esa batalla. Dios, hermano, dejará a su pueblo momentáneamente con un solo objetivo, y es que Israel lo busque, que Israel reconozca la necesidad de la ayuda de Dios, porque Israel, hermano, está bastante confiado, pero no en Dios actualmente. Israel está confiando en su armamento también. Cuando en una conferencia al ministro que estaba antes del actual, a Benjamín Netanyahu, le preguntaron que si creía que Rusia iba a atacar a Israel. Él dijo sin vacilar, claro que lo creo, la Biblia lo dice. Ahora, ellos dicen, nosotros estamos preparados. Nosotros, si nos atacan, vamos a defendernos. Y de hecho, aquellos movimientos terroristas como Hamas y los de Afganistán, los del Líbano y todos estos movimientos, hermanos, de allá del Medio Oriente que están en constante hostigamiento, ataques contra la nación de Israel, hermano. Ellos tienen armas sofisticadas, tienen detectores de misiles y los pueden neutralizar en el aire y desviarlos de su objetivo. Están bastante equipados
tanto en mecanismos de defensa como también de ataque. Entonces, ellos de alguna manera sienten un respaldo también de la nación de Estados Unidos. Pero si usted es curioso, hermano, para el tiempo de la guerra de Armagedón no se menciona nada que vincule a Estados Unidos. Quiere decir que para ese tiempo Estados Unidos habrá dejado de ser una potencia. Tampoco se mencionan a los países que un día después de la independencia atacaron a Israel, como Egipto, Jordania, a todos los países árabes. Y es que el Salmo 83 habla acerca de la confederación árabe, habla de todos aquellos que han confabulado contra Israel y secretamente han tramado la destrucción del pueblo de Israel. Algunos eruditos llegan a la conclusión de que previo a la guerra de Armagedón se da la guerra contra la Confederación Árabe. Quiere decir que Israel para el tiempo de Armagedón ya ha vencido a los árabes. Por eso ya en Ezequiel 38 no menciona a esos países que sí menciona el Salmo 83. En otra ocasión quizá vamos a estudiar un poco más detenidamente la guerra del Salmo 83, pero tampoco menciona a Estados Unidos. Quiere decir de que en algún momento, hermanos, de la historia y del cumplimiento de las profecías, pues Estados Unidos sale de escena, ¿verdad? Es decir, deja de ser una potencia. Israel no tiene más en qué confiar, ¿verdad? Ahora Israel va y hace la guerra, pero confiando en sus fuerzas. Y dice el libro de Zacarías, capítulo 13, versículo 9, meteré en el fuego a la tercera parte y los fundiré como se funde la plata y los probaré como se prueba el oro. Es decir, que esto para Israel va a ser una prueba de fuego. Y dice, y él invocará mi nombre y yo lo oiré y le diré, pueblo mío. Y él dirá, Jehová es mi Dios, hasta que Israel torne su mirada en Dios, en el libertador, en el ayudador, en aquel que lo ha hecho una nación grande y poderosa, el que lo ha hecho cultivar los desiertos y hacerlos vergeles, hasta que dirijan a él su mirada. Dios intervendrá poderosamente. Dice Zacarías 14:1. He aquí el día de Jehová viene y en medio de ti serán repartidos tus despojos. Es decir, que aquella nación de Rusia y sus aliados arrebatarán precisamente los despojos por los que han subido contra Israel. Ellos vendrán a tomar el oro, la plata, el ganado, las posesiones, y lo lograrán de alguna manera. Dice, en medio de ti serán repartidos tus despojos. Vas a ver cómo te dejan sin nada. Porque yo reuniré, dice, a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Y la ciudad será tomada, será conquistada. Y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres. Y la mitad de la ciudad irá en cautiverio. Mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Y aquí viene algo bien importante. Dos, hermanos, cuando sucede esto, hermano, ya han repartido despojos, ya han saqueado las casas, ya han conquistado la ciudad de Jerusalén, ya la mitad de la ciudad ha sido llevada en cautiverio. Entonces dice, después, esa palabrita tiene gran trascendencia. Después, ¿cuándo? Después que el pueblo invoque su nombre, después que diga, Jehová es mi Dios, que ya no hay más que confiar, ya prácticamente todo se ha perdido, la batalla ha terminado, los ejércitos contrarios, enemigos están celebrando victoria, pero dice, después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. ¿De qué manera Dios intervendrá, hermanos? Dice Joel capítulo 3 y versículo número, permítanme, 16. Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén y temblarán los cielos y la tierra,
pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Aquí nos habla de que Dios, hermanos, hará gran estruendo en aquel día de la batalla. Dios hará sentir su presencia. Y dice Ezequiel capítulo 38, versículo 18 al 23. En aquel tiempo, cuando venga Gog contra la tierra de Israel, dijo Jehová el Señor, subirá mi ira. Es decir, hasta el momento en que Israel pierde la mitad de su ejército, sus mujeres son violadas, sus casas son saqueadas, las ciudades conquistadas, hasta allí pudiéramos decir es una guerra de las naciones contra Israel. Pero cuando Israel busque a Dios en medio de la prueba de fuego y clamen, Dios mío, tú eres mi ayudador, tú eres mi esperanza, entonces dice, subirá mi ira. Quiere decir que hasta ese momento Dios está dejando que hagan con Israel lo que han planeado, lo que han confabulado, pero luego dice, subirá mi ira y mi enojo, porque he hablado en mi celo y en el fuego de mi ira, que en aquel tiempo habrá un gran temblor sobre la tierra de Israel, que los peces del mar, las aves del cielo, las bestias del campo y todas las serpientes que se arrastran sobre la tierra y todos los hombres que están sobre la tierra temblarán ante mi presencia y se desmoronarán los montes y los vallados caerán y todo muro caerá a tierra y todos mis montes llamaré contra él la espada, dice Jehová el Señor. Ahí nos habla de un terremoto y vea qué curioso. La sexta plaga es congregarlos en el lugar que en hebreo se llama Armagedón para la gran batalla. Y la séptima plaga nos habla de dos cosas. Nos habla de un terremoto sin precedentes, el cual nunca ha habido desde que los hombres han estado sobre la faz de la tierra. Dice, temblará la tierra como un borracho. Y Zacarías 14 dice, un terremoto como el que hubo en los días de Usías. Solamente que este hará que aún la geografía de la tierra cambie. Dice, y los montes no fueron hallados. Ese terremoto será de gran escala, hermanos. No ha habido otro desde que el hombre ha estado sobre la faz de la tierra. Y ahí, hermano, sentirán que hay algo sobrenatural, algo divino, algo que, como cuando Jesús murió, que dice de que hubo un terremoto, ¿verdad? Y las piedras se partieron y el velo fue rasgado de arriba abajo, se oscureció. Me imagino que en ese momento aquellos soldados que habían crucificado al Señor, aquellos soldados que habían participado, tuvieron gran temor. Así en este tiempo, hermano, aquellos ejércitos, al ver este terremoto, al ver que todas las ciudades y todos aquellos edificios caen, entonces habrá temor. Y mire lo que sucederá. Y dice, la espada de cada cual será contra su hermano. Es decir, que comenzarán a matarse entre ellos mismos. En tiempo de Josafat, hermano, el rey Josafat, se dio algo similar. El pueblo cantaba mientras el ejército contrario se mataban entre ellos mismos. Pero esa es parte de. Y dice, y yo litigaré contra él con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él, sobre sus tropas y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia y piedras de granizo. La séptima plaga nos habla de que aparte del terremoto, también cae granizo, como del peso de un talento. Entonces, vemos que se cumple, hermano. Prácticamente la sexta y la séptima plaga están sumamente relacionadas. Dice, caerá lluvia y piedras de granizo, fuego y azufre, y seré engrandecido y seré santificado y seré conocido ante los ojos de muchas naciones y sabrán que yo soy Jehová. Allí reconocerán que no es el armamento de defensa, no es el mecanismo que tengan para atacar, no son sus armas nucleares, no es nada de eso lo que está haciendo la diferencia, haciendo que las naciones tiemblen, sino es la mano de Dios contra las naciones. Y dice Zacarías 14:12, en Ezequiel dice, yo los heriré o pelearé con ellos con pestilencia. ¿Qué pestilencia habrá, hermano? Zacarías 14:12 al 14 dice
Esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies. Se consumirán en la cuenca de sus ojos y la lengua se les deshará en su boca. Y acontecerá en aquel día que habrá entre ellos gran pánico, enviado por Jehová, y trabará cada uno de la mano de su compañero. Es lo mismo que vimos en Ezequiel. La espada de cada cual será contra su hermano. Y aquí dice, y acontecerá que en aquel día habrá pánico y cada uno matará a su compañero y levantará su mano contra la de su compañero. Y dice Zacarías 12:2, 5 y 8. Mire qué bonito de cuántas maneras Dios va a intervenir. Cae granizo, entre ellos se comienzan a matar, hay un terremoto, hay pánico en los ejércitos enemigos. Y mire qué más, hermanos, dice Zacarías 12:2, 5 y 8. Vamos a ver, dice, y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se la cargaren serán despedazados. Bien que todas las naciones se juntarán contra ella. Versículo 5, y en aquel día pondré a los capitanes de Judá como brasero de fuego entre la leña y como antorcha ardiendo entre las gavillas, y consumirán a diestra y a siniestra a todos los pueblos de alrededor. Versículo 8, en aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén, y entre ellos el que fuere débil en aquel tiempo será como David, y la casa de David, dice, será como Dios, dice. Vamos a ver, acá no me salió completa la presentación, pero ahorita vemos de qué manera lo solventamos. Ok. Será como Dios, dice, como el ángel de Jehová delante de ellos. Mire, maravilloso. Dios, al que es débil, dice que le va a dar una valentía como David. Ahora yo les pregunto, ¿David era cualquier guerrero, hermano? Aún entre los filisteos le tenían miedo después de que mató a aquel gigante llamado Goliat. Era respetado por sus connacionales. Decían, Saúl mató a 1000, David a 10,000. Los filisteos le tenían gran respeto, los enemigos, y también los de su pueblo. Entonces el más débil en aquel tiempo va a ser como David, tan aguerrido, tan valiente, tan esforzado como David. Y el que sea de la casa, de la descendencia de David, es decir, la tribu de Judá, ese será como un ángel. Y un ángel, hermano, pues, por ejemplo, para destruir una ciudad completa no se necesitaba más de un ángel. Bueno, a Sodoma y a Gomorra llegaron 2, pero cuando el Señor castigó a David por el censo del pueblo, un ángel era y mató 70,000 en un momentito. Entonces, un ángel, hermano, es alguien poderoso. Entonces, el más fuerte será como un ángel. Y dice, y que los capitanes serán como esa antorcha ardiendo en gavilla, que consumirán a diestra y a siniestra, y despedazarán, dice, a todas aquellas naciones que se juntaron contra ella. ¿Por qué? ¿Qué es lo que desea Dios, hermano? Que las naciones conozcan que Él es Jehová, y que han tratado de luchar contra Él, contra su pueblo, contra su hijo mayor, ¿verdad? El hijo mayor de Dios es el pueblo de Israel, ¿verdad? Dice, de Egipto llamé a mi hijo primogénito. Es Israel, hermano, ese hijo primogénito, ese pueblo singular. Y también algo más, seré engrandecido y santificado, y seré conocido ante los ojos de muchas naciones, que sabrán que yo soy Jehová. A ese pueblo que le han hecho tanto daño, que ha sido escarnio, que ha sido burla, ahora el Señor, el Dios de ese pueblo, está peleando para santificar y engrandecer su nombre, aquel nombre
que fue pisoteado entre las naciones, ahora el Señor está llamando a juicio a todas aquellas naciones que participaron en la destrucción de su pueblo. Por ejemplo, el holocausto nazi, allá por el año de 1945, ¿verdad? Ese hombre llamado Hitler, ¿verdad? Que mató 6 millones de judíos. Entonces, todo eso, hermano, todas esas aberraciones contra el pueblo de Israel serán, hermano, vengadas. Es el día de venganza contra las naciones. Y dice, y tras la gloria me enviará él a las naciones que os despojaron. Porque el que os toca a la niña del ojo. Es como tocarle la niña del ojo. Y el ojo es algo, una parte bien sensible, una parte bien delicada. Y casi nadie deja que siquiera le apunten al ojo, ¿verdad? Y cuanto menos que le puyen el ojo, ¿verdad? Y hacerlo implica despertar el furor de alguien. Y en este caso se metieron con el Dios equivocado, porque el Dios de las demás naciones es un Dios inerte, un Dios inútil, pero el Dios del pueblo de Israel es un Dios vivo. Y por eso Dios traerá a juicio a las naciones. Hasta acá, hermano, hemos visto cómo se va a llevar a cabo esa guerra, ¿verdad? Esa guerra que se va a dar en el futuro, en el cual, pues, Dios, hermano, intervendrá de una manera sobrenatural. Y luego, después de esta guerra, dice a Zacarías 14:4, afirmarás en aquel día sus pies sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén. Jesús viene después de las 7 plagas. Y vemos, hermano, cómo el pueblo de Dios saldrá victorioso. Actualmente Israel, hermano, es una nación que nosotros debemos constantemente estar viendo los acontecimientos porque es el reloj profético. Dijo el Señor, cuando veáis a la higuera reverdecer, entonces estén pendientes, ¿verdad? Porque así como el reverdecimiento de una higuera significa que el verano está cerca, así también el Hijo del Hombre está cerca, ¿verdad? Esa higuera que es Israel, hermano, ha comenzado a reverdecer. Esa profecía de los huesos secos, pongámosle cuidado porque esos huesos serán juntados, todas sus partes. Y cuando esté completo, dice, Dios hará entrar en ellos su espíritu, soplará en ellos un aliento de vida. Ahorita Israel espiritualmente, hermano, está ciego, está endurecido. No aceptan a Jesús, el Hijo de Dios, que allá vino. Para ellos Jesús va a venir. Pero cuando se dé esto, hermano, este reconocimiento que les hablaba, hermano, ellos tendrán que abrir sus ojos y entrará en ellos un espíritu de gracia y de oración. Y en aquel día, cuando vean al Señor, dice que harán gran lamento sobre él y le dirán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y Jesús les dirá, con ella fui herido en casa de mis hermanos. Jesús, hermano, se mostrará a ellos como aquel redentor que fue despreciado en su momento y harán gran lamentación, pero ahí mismo Dios enjugará toda lágrima de su pueblo y todo sufrimiento que ha tenido en el pasado y que sigue teniendo, porque Israel es objeto de ataques. No pueden ver a Israel las naciones. Hay movimientos antisemitas, se llaman, o antisionistas, los cuales queman banderas, pero eso no es nada, ¿verdad? Quemar banderas en protesta contra la nación de Israel, sino que emprenden ataques constantes. Es una nación que vive ese hostigamiento de sus enemigos, de sus vecinos, que más adelante, o más bien no será en esta sesión, sino quizá en otra oportunidad, podemos ver que todos estos que atacan a Israel son parientes, son descendientes de Ismael, el hijo de la esclava, son descendientes de Esaú, el hermano de Jacob, ¿verdad? Si nos vamos por la línea de los hijos de Noé, Israel pertenece a la descendencia de Sem, y los que le hacen la guerra son los de Cam, ¿verdad? Los cananeos dependen de Cam, los filisteos, todas esas naciones, ¿verdad? Y de Jafet, ¿verdad? Ya vimos algunos descendientes de Jafet, ahí vemos a Magog, a
Mesec, a Tubal, a Togarma, todas esas naciones que ahora en día son grandes potencias, pero que están en contienda contra el pueblo escogido de Dios. Pero vendrá el momento cuando Dios llamará a juicio a esas naciones y vengará y santificará su nombre que ha sido pisoteado en medio de las naciones. Ezequiel 39, hermanos, ya para finalizar, les sugiero leerlo, habla acerca de cómo el pueblo de Israel pasará enterrando a aquellos soldados, ¿verdad? No habrá espacio suficiente para poder enterrar tanto uno a uno, tanto cuerpo, ¿verdad? Abrirán fosas comunes donde ahí van a enterrar a una parte, pero otra parte dice que van a ser comidos por las aves del cielo y devorados por las bestias del campo. El Señor les dirá a esos animales, venid y comed un banquete suculento de grandes y de poderosos, de capitanes, porque ahí, hermano, irán de todas las naciones, hermano, personas con rango militar, ¿verdad? De coronel, capitán y representantes de todo el mundo a querer tomar algo que no les pertenece. Y Dios hará caer en los montes de Israel a todas esas naciones. Dejo hasta acá, hermano, la exposición y quedo, hermano, a la espera de sus comentarios o preguntas que puedan tener, mis amados hermanos. Bueno, mi hermano Juan Carlos, muchas gracias. Ha sido bien explícito. Me parece que mi hermano Vidal García tiene levantada la manita. ¿Hay alguna pregunta, mi hermano Vidal? No, creo que no. Solo se quedó, le tocó algo ahí que levantó la manita. ¿No hay alguno de mis hermanos que tendrá alguna consulta o algo que pueda aportar? Paz, hermano. Sí, mi hermano. Paz. Ah, mi Hermano hermano. Brian, Osorio, hermano Brian. Sí, mi hermano Adelante. Brian. Bueno, esta es la segunda vez que escucho a nuestro hermano Juan Carlos Palacios dar este tema. Hermanos, y cada vez es mucho más hermoso, hermanos, cómo nuestro Dios derrama sabiduría en sus hijos para poder expresar y dar a entender lo que son estas profecías. De hecho, Israel, hermanos, acaba de crear un radar que puede ver a través de las paredes. Y no solo puede ver a través de las paredes, sino que te da datos exactos de qué objetos hay dentro de ese hogar, si es un hogar el que están viendo. Te muestra o te da datos exactos si hay animales dentro de ese hogar. Y no solo eso, sino que también te muestra si hay personas, si las están sentadas, acostadas o están paradas, con la tecnología que el ejército de Israel acaba de crear. Es un ejército potente, con tecnología que ni Rusia, ni China, ni Estados Unidos probablemente puedan tener. Pero como decía nuestro hermano Juan Carlos, que en aquel momento el Señor va a permitir que en parte de la guerra ellos vayan perdiendo. Ahora, hasta que reconozcan, dice, a nuestro Dios. Ahora, esta es la pregunta que le tenía al hermano Juan Carlos. Tal vez ya conocemos la respuesta, pero quisiera confirmar la verdad. Hermano Juan Carlos, cuando el pueblo de Israel clame, ¿es en ese momento ellos van a reconocer a Jesús como hijo de Dios o clamarán al Padre? Esa sería mi pregunta, hermano Juan Carlos. Sí, en el libro de Zacarías, hermano, habla acerca de que entrará en ellos un espíritu de oración, dice, y de gracia. Ahora, ese momento, hermano, culminante de reconocimiento total y absoluto se llevará hasta que el Señor Jesús venga, ¿verdad? Según Romanos 11:26 dice, y vendrá de Sión el libertador
y dice, y entonces todo Israel será salvo. Entonces es hasta el momento de la venida de Cristo cuando hay ese reconocimiento total y absoluto. En la batalla lo que se da es como un clamor general a Dios, ¿verdad? Buscando ayuda, porque por todo lo que Israel ha alcanzado, hermano, de alguna manera tiene una autoconfianza, tiene una, como lo que usted decía, tienen ellos armamento sofisticado, armas nucleares, mecanismos de defensa como la cúpula de hierro, pero eso al Señor nunca le ha agradado. Si ustedes leen la escritura, allá cuando Gedeón iba a ir a la batalla contra los madianitas, ¿verdad? Dice que iban 22,000 y el Señor le dijo, son muchos, porque yo no quiero que diga mi mano me ha dado esta victoria, llévalos al arroyo y ahí, bueno, primero le dice, dile que al que tenga miedo que se vaya y ya solo quedan 10,000, ¿verdad? Y luego dice, no, todavía son muchos, llévalos al arroyo y ahí los voy a probar. Y luego le dice, mire, todo aquel que bebe agua como un perro, ese no clasifica, pero aquel que lleva el agua con sus manos, ese es el que va a ir a la guerra. Al final, los que llevaron el agua con las manos a la boca, solamente fueron 300 hombres. Y le dijo, vaya, con esos 300 te voy a dar la victoria. Porque lo que Dios quería es que no dijera el pueblo, mi mano me dio esta victoria. Es exactamente lo mismo que sucederá en Armagedón. Israel, hermano, aparentemente estará confiado en sus capacidades, pero es hasta que buscan el auxilio de parte de Dios, cuando Dios entonces dice, subirá la ira, el furor de Jehová. Y entonces dice, peleará Jehová contra las naciones que subieron contra mi pueblo Israel para tomar despojo, porque el que os toca, toca a la niña de su ojo. Entonces, en un 100% no hay un reconocimiento, sí hay un clamor, como decía, general a Dios, pero el reconocimiento total es cuando Jesús venga a Sion, ¿verdad? Allí hay un espíritu de gracia y de oración, y es allí donde le preguntan qué heridas son estas en tus manos. Mi hermana Reina. Gracias, hermano. Paz. Hermano. Hermano, en el chat hay un comentario del hermano Herbert Blanco que dice, paz hermano, si fuese posible dar un poco más de explicación con respecto a la participación de los tres espíritus a manera de ranas que salieron de la boca, vamos a ver si logro ver acá, que salieron de la boca, espérame, hermano, okay, ahí está, que salieron de la boca, dice, de los tres ranas que salieron de la boca del dragón, de la bestia y del falso profeta, que son espíritus de demonio. ¿Qué opinión tiene nuestro hermano pastor? A la vez, al ver este aspecto de la guerra de Armagedón, se puede observar que la sexta copa de la ira de Dios, su explicación es material y no espiritual. ¿Se puede decir que las demás copas son iguales? Dos preguntas en una, hermano Juan Carlos. Bien, hermano. Con la primera, ¿verdad? Al inicio comentaba un poco acerca de los espíritus que salen de la boca del dragón, de la boca de la bestia y el falso profeta, ¿verdad? Que son a manera de rana, ¿verdad? En la comparación con la rana es porque saltan de un lugar a otro y así ese espíritu también va de nación en nación, ¿verdad? Va saltando, va siendo algo contagioso, algo bastante influyente, y ese espíritu, hermano, dice que sale de la boca, ¿verdad? De nuestra boca lo que salen son palabras que son producto de pensamientos, y por eso allá en Ezequiel dice, subirán pensamientos malvados en tu corazón. Entonces es una filosofía, hermano, es un pensamiento, esos espíritus, ¿verdad? Pensamiento de destrucción contra Israel. Y hoy de último mencionaba, hermanos, que hay así como una aversión generalizada contra Israel. De hecho, algunas personas que usted le hable de Israel dicen esos son genocidas, esos son la lacra de la sociedad. Mire cómo matan en nombre de Dios. Y ellos solo ven lo malo del pueblo de Israel,
porque ellos dicen, son gente que matan niños, que hacen esto, que hacen lo otro. Entonces, eso se va esparciendo, como mi hermano pone ahí, ¿verdad? Se vuelve algo viral, y más ahora en el tiempo de la tecnología. Entonces, ese pensamiento de destruir a la nación de Israel y al mismo tiempo quitarle sus posesiones, erradicarlo del mapa, ese es un espíritu, un pensamiento que viene, dice, del dragón, viene del diablo mismo, hermano, viene de la bestia, ¿verdad? De ese poder ahora religioso, ¿verdad? Principalmente enfocado a la gran ramera, ¿verdad? Nosotros sabemos muy bien a qué nos referimos cuando hablamos de la gran ramera. Y también viene el poder religioso, que es el falso profeta. Identifica a todo el sistema ecuménico, hermanos, que está trabajando por la unidad doctrinal, por la unidad, es decir, bajo la bandera del amor, hermanos, se están uniendo, pero esa unidad, hermanos, no es para bien, sino que es una unidad para mal, así como en el tiempo de la construcción de la Torre de Babel, que el Señor tuvo que intervenir para parar aquellos proyectos antagónicos a su voluntad. Así Dios, hermano, pues en esta oportunidad también Él interviene y pelea por su pueblo para neutralizar esos espíritus de demonios. Ahora, dice de que las copas de la ira son literales, ¿verdad? Efectivamente, cuando hablamos de las plagas, hermanos, estamos hablando de sucesos reales del futuro, no son del pasado, no son espirituales tampoco. Y por lo tanto, pues pudiéramos decir que aplica igual para la guerra de Armagedón, ¿verdad? Que todo lo que ahí se describe es algo literal, ¿verdad? Eso es lo que pudiera argumentar al respecto de las preguntas, ¿verdad? Y bueno, dice, ¿se puede decir que las demás copas son iguales? O sea, sí, ¿verdad? Todas las 7 plagas son literales. Gracias, hermano Juan Carlos. Y una pregunta, esta es la que yo quería hacerle. ¿Hay forma de determinar, porque a veces en temas de profecía habla de tiempos y espacios, y de esta guerra que va a haber, ¿hay forma de tener alguna idea cuánto espacio en tiempo irá a durar esto, hermano, o está indefinido? Pues la Biblia lo que nos ofrece son señales, ¿verdad? Dice que miremos a Israel, que es la higuera, ¿verdad? Que comienza a reverdecer, ¿verdad? Pudiéramos decir que Israel es como el relojito nuestro, ¿verdad? Y pues nosotros vemos ese reverdecimiento, esa prosperidad en lo material que está teniendo Israel. Ahora también nos habla de la profecía de los huesos secos, ¿verdad? Que se tiene que ver en los años que vienen, hermano, una mayor migración o regreso, ¿verdad? Retorno de Israel. De hecho, desde el año 1917, de que se fundó el movimiento sionista a la fecha, pues vemos nosotros que muchos están buscando su tierra, incluso están la lengua que es el hebreo, y que por algún tiempo, pues estando en otras naciones, el pueblo de Israel, pues es una de las naciones que no perdió su idioma, ¿verdad? Conservó su identidad en cuanto a la lengua, ¿verdad? Entonces lo están enseñando masivamente. Y lo otro es ver también a las naciones involucradas, Rusia, ¿verdad? Rusia actualmente le está haciendo la guerra a Ucrania, ¿verdad? Y pudiéramos decir que tiene que ver esto con Armagedón. Rusia lo que está tratando es de ir buscando las rutas que lo lleven directamente a acercarse más a Israel. De alguna manera nosotros pensamos que es entre Rusia y Estados Unidos, pero al final es una guerra contra Israel, ¿verdad? Entonces, el país de Ucrania es un país rico en minerales, ¿verdad? Es rico también, bueno, yo vi un video, hermanos, que es también su posición geográfica es estratégica, ¿verdad? Para atacar a Estados Unidos y los aliados. Y cuando habla de los aliados, pues claramente está involucrado la nación de Israel, ¿verdad? Nosotros vemos que se están poniendo como ya en una dirección hacia Israel, ¿verdad? Rusia e Irán, ¿verdad? Los países de China y todo esto, ¿verdad? Ahorita hay un bloqueo hacia Rusia, ¿verdad? Pero
¿qué tanto Estados Unidos podrá mantener esos bloqueos económicos y políticos con esta nación cuando Rusia pues ahorita tiene convenios con China, ¿verdad? No necesita en sí tener mucho relación con Estados Unidos. De hecho, el dólar en algún momento va a caer, ¿verdad? La nación como Estados Unidos como la primer potencia va a caer. Entonces, todo se está alineando alrededor de Rusia, ¿verdad? Que va a ser el que va a comandar el ataque. Entonces, nosotros debemos de estar pendientes quizá de las noticias, ¿verdad? Que suceden en torno a Israel y dice, erguir vuestras cabezas porque cuando veáis que estas cosas acontecen es porque la venida del Hijo del Hombre está cerca. Entonces, el Señor como nos va dando así algunos destellos, algunas señales, pero no hay una fecha específica, como decir en tal año va a suceder esta guerra. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Más bien me refería a la duración de la guerra ya cuando es establecida. Entonces, porque, por ejemplo, bueno, hay uno de los temas que vamos a ver más adelante que dice el día, pero no sabemos si es un día de 24 horas o qué lapso de tiempo, pero solo era una pregunta. Pues, perdón, hermano, quizás confundí la pregunta, pero igual, ¿verdad? El ataque, hermano, a Israel, pues no puede durar mucho tiempo, ¿verdad? Acordémonos que, aunque sí tiene, si lo vemos por la parte cuando va a estar sufriendo, hermano, sí tiene un mecanismo de defensa, pero todas las naciones contra Israel no será posible resistir ese ataque sin la intervención de Dios por mucho tiempo, ¿verdad? Y luego Dios para destruir a todas las naciones tampoco le llevará mucho tiempo. Entonces, no podemos hablar que va a durar años, ¿verdad? Sino que será una guerra de un par de meses, a mi punto de vista, hermano. Ahora, algunos interpretan como el día grande de Jehová, día por año, ¿verdad? Algunos dicen que la totalidad de las 7 plagas dura un año, ¿verdad? Aunque ese versículo en sí de Apocalipsis capítulo 18 que dice en un día vendrán tus plagas y tu destrucción, creería yo que aplica solo a la plaga contra la silla de la bestia, ¿verdad? Que es la 5ª plaga, ¿verdad? Y está hablando más como en metafórico que en profético ahí en cuanto a tiempo, ¿verdad? Pero ese es mi punto de vista, ¿no? Gracias, hermano, muchas gracias. Tenía la mano levantada, yo no sé si al final se arrepintieron o siempre quieren. Tenía primero nuestro hermano Edwin Balseca, había levantado su mano, y luego nuestro hermano Herbert Blanco también había pedido participación. Hermano Edwin. Amén, hermano. Amén, no sé que topé que se bajó la mano. ¿Usted va a preguntar algo, hermano Edwin? Más que preguntarme, hermano, no sé si es que me permiten. Paso a vosotros, mis amados hermanos, un abrazo grande y gracias por la invitación en esta noche. Más bien yo quisiera, si me permiten, una pequeña aportación en el sentido de lo que me acaba de preguntar mi hermano Carlos, en relación a los 3 espíritus inmundos como sapos que salieron de la boca del dragón y la bestia y el falso profeta. Debemos comprender que el libro de Apocalipsis, mis amados hermanos, no es un libro literal, sino más bien un libro profético. Entonces, debemos comprender también adicionalmente que fue escrito en griego. Cuando aquí nos habla de lo que son, que la boca nos habla de que salieron 3 espíritus inmundos, debemos recordar también, mis hermanos, que la palabra espíritu significa neuma. Eso nos da a entender que es un aliento negativo que salieron de esos tres seres, ¿no es cierto? Eso podemos nosotros también comprender, mis hermanos, que esos espíritus inmundos como zapas o ranas recordaban parte esencial de las plagas de Egipto, que vemos eso en el libro de Éxodo capítulo 8, versículo 11, en donde el Señor envía a las ranas para que destruyan. También eso lo vemos en el Salmo 78, 45, mis hermanos. Las ranas y los sapos son animales inmundos, y lo que es más molestoso es el croar que ellos tienen en una noche. De la misma manera, el ser humano, la lengua del hombre, cuando produce un ruido innecesario, también viene a ser contraproducente, viene a ser nocivo y perjudicial. Y representa también la influencia inmunda que el hombre tiene o que capta el hombre para sí y se desvía de los caminos del Señor. Es por eso que nosotros debemos comprender, mi hermano, que al pueblo de Dios, cuando se presente el Armagedón, la gente será engañada por la astucia de la lengua de quienes están a favor del enemigo.
Y nosotros tenemos que ser muy cuidadosos en ese sentido para que no nos extraviemos y no equivoquemos nuestro camino. No quiere para cada uno de nosotros, mis hermanos. Eso es únicamente lo que quería aportar, mis amados hermanos. Bien, muchas gracias, hermano Edwin, y un abrazo hasta el Ecuador, ¿verdad? Muchas gracias por estar acá con nosotros en esta noche. Bueno, no sé si hay más preguntas de otros hermanos o alguien que quiera participar. Mi hermano Herbert Marvin. hermano Herbert tenía levantada la mano. Bueno, y nuestro hermano Marvin Zavala de Costa Rica, que se nos ha unido por primera vez en esta sesión. Bienvenido. Adelante, hermano Marvin. Muchas gracias, hermano. Paz a todos y que Dios me los bendiga. Sí, mi hermano, bueno, me encanta esto de la profecía, por eso es que, ¿verdad? Estaba deseando yo ver dónde me podía congregar, ¿verdad? Para escucharlos. Y gracias a Dios, pues, viendo el Facebook, pude contactarlos. Sí, mi hermano, desde el 1980, yo he venido analizando como esto de los 3 espíritus inmundos, ¿verdad? Y que iban a venir, ¿cómo se llama? Saltando, dice, ¿verdad? Como ranas. Y según lo que hemos venido tal vez analizando es que eso lo empezó a hacer el Papa Juan Pablo II para empezar a unificar todas las naciones, ¿verdad? Y poder llevar el credo católico a todo el mundo, ¿verdad? Porque él es, digamos, ellos son el falso profeta, ¿verdad? Y es uno de los medios de ¿cómo se llama? De los espíritus inmundos. Entonces, ¿qué tanto? O sea, ahorita vemos la guerra de Ucrania y Rusia, y sabemos que lo que Ezequiel 38 dice, del norte vendrá la destrucción para Israel, ¿verdad? Entonces, pero ¿qué tanto entonces estamos viendo la cercanía de lo que es en realidad, ¿cómo se llama? El camino que se está preparando para el Armagedón. Y ¿cómo se llama? Otros hermanos estábamos comentando de que quizás el apocalipsis ya se está cumpliendo en un 99%. Y no es que un poquito más, ¿verdad? El 99%, porque casi todo ya, esas fueron las visiones que vio Juan. Pero en este tiempo que estamos viendo todo lo que se está dando, llevando a cabo, y vemos todo lo que se está preparando, entonces mi pregunta realmente es si ahorita que Rusia, ¿verdad? Si es Rusia verdaderamente el que va a tomar el control a nivel mundial, ¿verdad? O vendrá otra nación, porque también se habla de la ONU en general, ¿verdad? Porque es algo político religioso lo que se va a dar, como dicen, ¿verdad? O sea, para mí el anticristo se levantó en el 538 con el primer papado, ¿verdad? Entonces no podemos, bueno, al menos en mi persona, no podemos estar hablando de un anticristo que se va a presentar, ¿verdad? Porque dice que todo lo que se opone a Cristo es un anticristo, pero digamos que en el 538, cuando se levantó el primer papado, ahí comienza esta parte. Pero ¿qué tan verífico es esto? Esa es la pregunta que yo necesito si me pueden aclarar un poquito. Sí, hermano, hasta donde logro entender, hermano, es que Rusia es quien encabeza, ¿verdad? Bueno, de hecho es Gog, ¿verdad? El gobierno ruso es el que comanda, dice, sé tú su comandante, pero luego todos se unen a ese sentir porque están contaminados por esos espíritus de demonios. Entonces, ellos son como los líderes, ¿verdad? De hecho, pues la ambición de Rusia es volver a aquellos tiempos cuando ellos tenían la Unión Soviética, ¿verdad? Y tenían ese poder. Entonces ellos van buscando nuevamente revivir esos tiempos de gloria que tuvo Rusia, y por supuesto que también las naciones europeas, ¿verdad? Se unen a ese sentir, ¿verdad? Es un sentir generalizado que se va a dar, y bueno, incluso en la destrucción de la gran ramera dice de que habla de las 10 naciones, ¿verdad? Que al final destruyen a la ramera, pero esas son 10, pudiéramos decir 10 naciones europeas. Ahí entra la Unión Europea también, ¿verdad? Pero que vienen a unirse a ese sentir. Entonces solo pudiéramos decir, hermano, de que sí,
bíblicamente es Rusia quien va a tomar el liderazgo, ¿verdad? Y el dato que yo les mencionaba, hermano, espero compartirles esa entrevista que le hicieron al ministro israelí, ¿verdad? Donde le preguntaron si él creía que Rusia iba a ser quien iba a liderar el ataque, y él dijo, claro que lo creo porque la Biblia así lo dice, ¿verdad? Que del norte vendrá el ataque. Entonces, de alguna manera, pues es asombroso también pensar de que no están totalmente a ciegas los israelitos, ¿verdad? Al menos saben de dónde les va a llegar el ataque, ¿verdad? Eso es mi comentario, mi hermano Marvin. Muchas gracias, mi hermanito. Que Dios me los bendiga a todos. Bendiciones, hermano. Un gusto, mis hermanos. No sé si hay algún otro hermano que tenga alguna pregunta o algo que nos quiera comentar. Bueno, creo que ya todos, y si no, pues cualquiera que tenga alguna otra pregunta que hacer, pues la puede hacer también al chat. Ahí estamos conectados, pues tal vez ahí también podemos contestar, mis hermanos, cualquier duda que usted tenga, pues ahí estamos siempre. Entonces, yo creo que estamos hasta ahí, mi hermano Juan Carlos. Muchas gracias. Muchas gracias. Es muy importante recordar, ¿verdad? Recordar lo que viene y lo que dice que nosotros tenemos que estar preparados para que cuando ese día venga, nosotros dice que estemos como el pueblo de Israel en el día de cuando fueron las pueblas, las plagas de Egipto. ¿Va? Dice que su pueblo estaba apartado. Entonces nosotros tenemos que prepararlo y estar listos para que cuando eso llegue ese momento, nosotros no tengamos que sufrir esas plagas, ¿verdad? Entonces, muchas gracias, mi hermano Juan. Gracias a ustedes, hermano, por darme este bonito privilegio de poder estar en esta noche, ¿verdad? Compartiendo con cada uno de ustedes. Es un tema bastante extenso, ¿verdad? Bastante bonito también, ¿verdad? Para que nosotros al menos tengamos una idea, ¿verdad? De cómo todas las cosas que acontecen a nuestro alrededor, pues, están enmarcadas dentro de lo que es la profecía bíblica. Por mi parte, muy agradecido con cada uno de ustedes de la directiva de evangelismo y con cada uno de los hermanos que se conectaron a través del Zoom y a través de, no sé si posteriormente quizás lo van a poner en YouTube, ¿verdad? O en Facebook, pero a todos mis hermanos un fuerte abrazo, ¿verdad? Paz. Mi hermana Reina, palabras de despedida. No, mi hermano, bueno, nada más agradecer a nuestro Dios por este privilegio, comentarle al resto del grupo, ¿verdad? Que estamos ya en la recta final de todos estos temas que se habían establecido sobre profecía. Solo nos queda uno más, el día de la ira del Señor, que va a estar a cargo de nuestro hermano diácono Rafael Carpaño, y la culminación del tema que nuestro hermano Vladimir Rosa dejó pendiente en la sesión anterior. No sé si se recuerdan, tenemos 3 trompetas, perdón, que analizar, así es que con eso estaríamos concluyendo. Y bueno, los tiempos se están acercando, son cortos. Compartamos este anuncio también con nuestros amigos, con nuestra familia, que aún, ¿verdad? No han llegado a conocer al Señor. Y esta es la labor de cada miembro de la Iglesia de Dios. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Nuestro hermano Juan Carlos Palacios, gracias por el tiempo. Esta sesión, con mucha alegría vi que habían como 4 personas nuevas que se nos unieron al grupo, así es que gracias a nuestro Dios porque está extendiendo este mensaje. Y bueno, les esperamos, si Dios nos lo permite, en la siguiente sesión del próximo día sábado. Gracias, hermano José. Paz a todos. Dice que ese es el amor que tiene nuestro Dios para que nos manda el anuncio, ¿verdad? De lo que está por venir y que nosotros estemos apercibidos como hijos suyos. Gracias, mis hermanos. Dios me les guarde, Dios me les bendiga y los esperamos la próxima sesión. Mi hermano Juan Carlos, ¿nos puede hacer el favor de despedirlos en palabras de oración y bendición, mi hermano? Venme aquí, hermano. Vamos a orar, hermanos. Inclinen su rostro ahí donde se encuentran.
Amoroso Padre que está en los cielos, gracias le damos porque nos permitió este privilegio de poder reflexionar en sus sagradas escrituras, Señor, y ver a través de ellas cómo todas las cosas se están cumpliendo y el tiempo de la venida de su Hijo Jesucristo a esta tierra está más cerca. Le pedimos que usted nos ayude a preparar nuestros corazones, a andar como hijos de luz en medio de las tinieblas que nos rodean, en medio de la maldad en la que vivimos, en un mundo lleno de inmoralidad, lleno de violencia, lleno de egoísmo. Le pedimos que usted nos ayude a brillar como esas luminares en el mundo. Bendito Señor, le pedimos la bendición para sus hijos que estuvieron pendientes de escuchar su palabra, aquellas visitas también, Señor, aquellos hermanos de distintos países que también al enterarse de este tema, pues tuvieron a bien el poder unirse, el poder ser parte de este estudio. Le pedimos esa bendición muy especial para ellos y para sus familias. Bendito Señor, le rogamos que su protección sea siempre con cada uno de nosotros, que también visite a aquellos sus hijos que están enfermos, pase su mano poderosa para que puedan sanar de toda dolencia. Gracias, amado Padre, y le pedimos todos estos favores y agradecimientos que se los damos, todo en el nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Recibimos, hermanos, la bendición que dice así: Jehová te bendiga y te guarde. Haga Jehová resplandecer su rostro sobre de ti y haya de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Paz, carísimos hermanos. Paz, mis hermanos. Hermanos, y muchas gracias. Ahí me envían el link el otro sábado, si Dios lo permite. Paz a todos, hermanos. Con gusto, paz. Bendiciones, hermanos. Paz, Gracias, hermanos. hermanos. Muchas gracias por estar, hermano Juan Carlos. Paz. Privilegio para mí, hermano, verlo Gracias, y compartir hermano. con ustedes. Señor los bendiga. Paz, hermano. Amén, hermano. Paz, hermanos. Feliz fin de semana para todos. Gracias. Gracias, mi hermano.